Hola, mi nombre es Dulce María del Cielo Peña Hernández y estoy cursando el primer semestre de la licenciatura de Educación. Mi cuento es de Gabriel García Márquez. Él nació en Colombia en 1927 y murió en Ciudad de México del 2014. Fue un escritor y periodista colombiano, considerado uno de los más grandes autores en lengua española. Vivió en varias ciudades a lo largo de su vida, entre ellas Arataca, Barranquilla, Corpiaga, Bogotá y Ciudad de México. Sus obras más importantes es 100 años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, La crónica de una muerte anunciada y El otoño de Apatriaca. Les daré una breve introducción. El avión de la Bella Durmiente cuenta la historia de un hombre que mientras espera su vuelo queda impresionado por una mujer increíble, hermosa. Por casualidad le toca sentarse a su lado en el avión y aunque ella duerme todo el viaje, él pasa horas admirándola y fantaseando. El cuento muestra cómo a veces una persona desconocida puede convertir un momento común en algo especial y casi mágico. Era bella, elástica, con una piel tierna del color del pan y los ojos de almendras verdes, y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda, y un aura de antigüedad que lo mismo podía ser de Indonesia que de los Andes. Estaba vestida con un gusto sutil, chaqueta de lins, blusa de seda natural con flores muy turns, pantalones de lino crudo y unos zapatos lineales del color de las bugambilias. Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida, pensé, cuando la vi pasar por unos sigilosos trancos de Leona, mientras yo hacía la cola para abordar el avión de Nueva York. En el aeropuerto Charles Holmes de París fue una aparición sobrenatural que existió solo un instante y desapareció en la muchedumbre del vestíbulo. Eran las 9 de la mañana, estaba nevando desde la noche anterior y el tránsito era más denso que de costumbre en las calles de la ciudad, y era más lento aún en la autopista, y había camiones de carga alineados en la orilla y automóviles humeantes en la nieve. En el vestíbulo del aeropuerto, en cambio, la vida seguía en primavera. Yo estaba en la fila de registro detrás de una anciana holandesa que demoró casi una hora discutiendo el peso de sus 11 maletas. Empezaba a aburrirme cuando vi la aparición instantánea que me dejó sin aliento, así que no supe cómo terminó el altercado, hasta que la empleada me bajó de las nubes con un reproche por mi distracción. A modo de disculpa le pregunté si creía en los amores a primera vista. Claro que sí, me dijo, los imposibles son los otros. Siguió con la vista fija en la pantalla que en la computadora y me preguntó qué asiento prefería, fumar o no fumar. Me da lo mismo, le dije con toda intención, siempre que no sea al lado de las 11 maletas. Ella le agradeció con una sonrisa comercial sin apartar la vista de la pantalla fosforescente. Escoja un número, me dijo, 3, 4 o 7. 4. Su sonrisa tuvo un destello triunfal. En 15 años que llevo aquí, dije primero que nos coge el 7. Marcó de la tarjeta del embarque el número del asiento y me lo entregó con el resto de mis papeles, mirándome por primera vez con sus ojos de color uva que me sirvieron de consuelo. Solo entonces me advirtió que el aeropuerto acababa de cerrarse y todos los vuelos estaban diferidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera, dijo con una sonrisa. La radio anunció esta mañana que será la nevada más grande del año. Se equivocó. Fue la más grande del siglo. Pero en la sala de espera de la primera clase, la primavera era tan real que había rosas vivas en los floreros y hasta la música enlatada parecía tan sublime y sedante como lo pretendían sus creadores. De pronto se me ocurrió que aquel era un refugio adecuado para la bella, y la busqué en los otros salones, entremecido por mi propia audacia. Pero la mayoría eran hombres de la vida real, que leían periódicos en inglés mientras sus mujeres pensaban en otros, contemplando los aviones muertos en la nieve a través de las vidrieras panorámicas, contemplando las fábricas glaciales, los vastos cementerios y rois, devastados por los leones. Después del mediodía no había un espacio disponible, y el calor se había vuelto insoportable que me escapé para respirar. Afuera encontré un espectáculo sobrecogedor. Gentes de toda ley habían desbordado las salas de espera y estaban acampadas de los corredores sofocantes,
y aún en las escaleras tendidas por los suelos, con sus animales y sus niños y sus enseres de viaje, pues también la comunicación en la ciudad estaba interrumpida y el palacio de plástico transparente parecía una inmensa cápsula espacial varada de la tormenta. No pude evitar la idea de que también la bella debía estar en algún lugar en medio de aquellas hordas mansas, y esa fantasía me infundió nuevos ánimos para esperar. A la hora del almuerzo habíamos asumido nuestra conciencia de náufragos. Las colas se hicieron interminables frente a los 7 restaurantes, las cafeterías, los bares atestados, y en medio de 3 horas tuvieron que cerrarlos porque no había nada que comer ni beber. Los niños, que por un momento parecían ser todos del mundo, se pusieron a llorar al mismo tiempo y empezó a levantarse de la muchedumbre del olor del rebaño. Era el tiempo de los instintos. Lo único que alcancé a comer en medio de la rebatiña fueron los 2 últimos vasos de helado de crema en una tienda infantil. Me los tomé poco a poco en el mostrador mientras los camareros ponían las sillas sobre las mesas a medida que se desocupaban, y viéndome a mí mismo en el espejo de fondo con el último vasito de cartón y la última cucharita de cartón, y pensando en la bella. El vuelo de Nueva York, previsto para las 11 de la mañana, salió a las 8 de la noche. Cuando por fin logré embarcar, los pasajeros de la primera clase estaban ya en su sitio y una azafata me condujo al mío. Me quedé sin aliento. En la poltrona vecina, junto a la ventanilla, la bella estaba tomando posesión de su espacio con el dominio de los viajeros expertos. Si alguna vez escribiera esto, nadie me lo creería, pensé, y apenas intenté una media lengua en un saludo indeciso que ella no percibió. Se instaló como para vivir muchos años, poniendo cada cosa en su sitio y en su orden, hasta que el lugar quedó tan bien dispuesto como la casa ideal, donde todo estaba al alcance de la mano. Mientras lo hacía, el sobrecargo nos llevó la champagne de bienvenida. Cogí una copa para ofrecerla a ella, pero me arrepentí a tiempo, pues solo quiso un vaso de agua, y le pidió al sobrecargo primero que en francés inaccesible y luego en inglés apenas más fácil, que no la despertara que ningún motivo durante el vuelo. Su voz grave y tibia arrastraba una tristeza oriental. Cuando le llevaron el agua, abrió sobre las rodillas un cofre de tocador con esquinas de cobre, como los baúles de las abuelas, y sacó 2 pastillas doradas de un estuche donde llevaba otros de colores diversos. Hacía todo de un modo metódico y parsimonioso, como si no hubiera nada que no estuviera previsto para ella desde su nacimiento. Por último, bajó la cortina de la ventana, extendió la poltrona del máximo, se cubrió con la manta hasta la cintura sin quitarse los zapatos, se puso el antifaz de dormir, se acostó de medio lado a la poltrona, de espaldas a mí, y durmió sin una sola pausa, y sin un suspiro, sin un cambio mínimo de posición, durante las 8 horas externas y las 12 minutos de sobra que duró el vuelo a Nueva York. Fue un viaje intenso. Siempre he creído que no hay nada más hermoso en la naturaleza que una mujer hermosa. De todo que me fue imposible escapar ni un instante al hechizo de aquella criatura de fábula que dormía a mi lado. El sobrecargo había desaparecido tan pronto como despegamos y fue reemplazado por una azafata cartesiana que trató de despertar a la bella para darle el estuche del tocador y los auriculares para la música. Le repetí la advertencia que le había hecho el sobrecargo, pero la azafata insistió para oír de ella misma que tampoco quería cenar. Tuvo que confirmárselo el sobrecargo y aún así me reprendió porque la bella no se hubiera colgado en el cuello el cartoncito de la orden de no despertarla. Hice una cena solitaria, diciéndome en silencio todo lo que le hubiera dicho a ella si hubiera querido estado despierta. Su sueño era tan estable que en cierto momento tuve la inquietud de que las pastillas que se había tomado no fueran para dormir, sino para morir. Antes de cada trago levantaba la copa y brindaba. ¡A tu salud, bella! Terminaba la cena, apagaron las luces, dieron la película para nadie y los dos quedamos solos en la penumbra del mundo. La tormenta más grande del siglo había pasado y la noche del Atlántico era inmensa y limpiada, y el avión aparecía inmóvil desde las estrellas.
Entonces la contemplé palmo a palmo durante varias horas, y la única señal de vida que pude percibir fueron las sombras de los sueños que pasaban de su frente como las nubes en el agua. Tenía en el cuello una cadena tan fina que era casi invisible sobre su piel del oro, las orejas perfectas sin puntadas para los aretes, las uñas rosadas de la buen salud y el anillo liso en la mano izquierda. ¿Cómo no parecía tener más de 20 años? Me consolé con la idea de que no fuera un anillo de bodas, sino el de un noviazgo efímero. ¿Sabías que duermes tú, cierta, segura, cauce fiel de abandono, línea pura, tan cerca de mis brazos maniatados? Pensé, repitiendo en la cresta de espumas de champán el soneto magistral de Gerardo Diego. Luego entendí la paltrona a la altura de la suya y quedamos acostados más cerca que en una cama matrimonial. El clima de su respiración era el mismo de la voz, y su hiel exhalaba un hálito tenue que solo podía ser el olor propio de su belleza. Me parecía increíble. En la primavera anterior había leído una hermosa novela de Yasunari Kawabata sobre los ancianos burgueses de Kioto que pegaban sumas enormes para pasar la noche contemplando a las muchachas más bellas de la ciudad, desnudas y narcotizadas, mientras ellos se organizaban de amor en la misma cama. No podían despertarlas ni tocarlas, y ni siquiera lo intentaban, porque la esencia de placer era verlas dormir. Aquella noche, velando el sueño de la bella, no solo entendí que aquel refinamiento senil, sino que lo viví a la plenitud. ¿Quién iba a creerlo?, me dijo, con el amor propio exacerbado por la champaña. Yo, anciano japonés a estas alturas, creo que dormí varias horas, vencido por la champaña y fogonazos amudos de la película. Y desperté con la cabeza agrietada. Fui al baño, 2 lugares detrás del mío, yacía la anciana de las 11 maletas, despatarrada de la mala manera en la paltrona. Parecía un muerto olvidado en el campo de batalla. En el suelo, a mitad de pasillo, estaban sus lentes de leer con el collar de cuentos de colores, y por un instante disfruté de la dicha mezquina de no recogerlos. Después de desahogarme de los excesos de champaña, me sorprendí a mí mismo en el espejo indigno y feo, y me asombré de que no fueran tan horribles los estragos del amor. De pronto el avión se fue a pique, se enderezó como pudo y persiguió volando al galope. La orden de volver al asiento se encendió. Salí en la estampida con la ilusión de que solo las turbulencias de Dios despertaran a la bella y que tuvieran que refugiarse en mis brazos huyendo del terror. En la prisa estuve a punto de pisar los lentes de la holandesa y me hubiera alegrado, pero volví solo a mis pasos, lo recogí y se los puse en el regazo, agradecido del pronto de que no hubiera escogido antes que yo el asiento número 4. El sueño de la bella era invencible. Cuando el avión se estabilizó, tuvo que resistir la tentación de sacudirla con cualquier pretexto, porque lo único que deseaba en aquella última hora de vuelo era verla despierta, aunque fuera enfurecida, pero que yo hubiera podido recobrar mi libertad y tal vez mi juventud. Pero no fui capaz. «Carajo», me dije, con un gran desprecio, «¿por qué no nací Tauro?». Despertó sin ayuda en el instante en que se encendieron los anuncios del aterrizaje y estaba tan bella y lozana como si hubiera dormido en un rosal. Solo entonces caí en la cuenta de que los vecinos de asiento en los aviones, igual que los matrimonios viejos, no se daban los buenos días al despertar, tampoco ella. Se quitó el antifaz, abrió los ojos radiantes, enderezó la poltrona y tiró a un lado la manta. Se acudió a los crines que peinaban solas con su propio peso, volvió a ponerse en el cofre en las rodillas y se hizo un maquillaje rápido y superfluo, que le alcanzó justo para no mirarme hasta que la puerta se abrió. Entonces se puso de chaqueta la lince, pasó por aquí por encima de mí como una disculpa convencional en castellano, pero de las Américas, y se fue sin despedirse siquiera, sin agradecerme al menos lo mucho en que hice por nuestra noche feliz, y desapareció hasta el sol de hoy en la Amazonia de Nueva York. Eso es todo por el cuento de hoy, espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.